Queridos amigos del misterio, la semana pasada estuvimos hablando de entes extracorpóreos. Aquí, hoy, vamos a responder a alguna de esas preguntas. Mara, experta en grabaciones del más allá, va a hablarnos sobre un posible caso de, ¿cómo podríamos llamarlo, queridos amigos del misterio? Podríamos estar hablando de un claro caso de síndrome de Estocolmo ectoplasmático. Por favor, Vamos a ver. Se dice, a ver, que, bueno, es bastante conocido que por toda Inglaterra, Reino Unido, por todo Reino Unido, ¿no? Hay historias, leyendas de fantasmas, de gente que ha dicho que ha visto un fantasma o un espectro, que ha oído cosas raras. eh, mm, y esto está por todas partes. Tenemos historias de fantasmas. Bueno, en Escocia tenemos un montón. Se dice que Enrique VIII, famosísimo por casarse 6 veces y decapitar a 2 de ellas, por favor, que todo el mundo siempre dice que son todas y no son todas. Cuando queráis hablamos de esto, a 2 de ellas, que es uno de los fantasmas que rumia sus penas en el castillo de Edimburgo. No sabemos si es cierto. También por ahí anda, si no me equivoco, algún fantasmilla más, que hay zonas restringidas al público precisamente por esta razón, porque se han recogido historias, ¿no? De entes, de casos, de cosas que han pasado raras, muy raras. Y luego, eh, otras cosas que son muy famosas, por ejemplo, el metro de Londres, que se ha usado para diferentes cosas, porque aparte de como metro, se ha utilizado también en la Segunda Guerra Mundial, como para resguardarse y demás. Bueno, pues y también en castillos y demás, pero por ejemplo, a ver, una historia así bastante, bueno, muchos de los fantasmas que hay, que existen, pues yo creo en ellos, no sé vosotros, pero muchas de las historias que aparecen en el habla cotidiana, ¿no? En el día a día, podríamos decir, o en los tours que te cuentan, son, pues, por ejemplo, reyes y reinas o monarcas y demás, eso, no me sale la palabra, gente de la realeza que pues por X motivos han sido prisioneros en castillos, en fortalezas de otro tipo, en sitios horribles y que por desgracia pues no consiguieron salir con vida de ellos y hoy en día vagan como fantasmas pues por ahí, ¿no? Por túneles, por ejemplo, Edimburgo, que si no me dejéis hablar de esto durante horas, porque, o sea, durante todo el rato, porque me puedo alargar aquí no, y hablo solo yo. no, Yo, no, sí, así sí, lo aviso. me parece fascinante, Yo pero no quiero hablar solo yo. supongamos, Bueno, supongamos por un momento sí, que estas personas, pues evidentemente tuvieron que existir de verdad, sí, no, 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 o sea, para que sí, haya un fantasma tiene que haber vivido una persona. exacto. Entonces, supongamos que una de estas personas pudiese ser una persona, yo qué sé, alguien importante como por ejemplo Albert Einstein o Newton o alguien que ha Ahora, aportado algo a la ciencia. sí. Si pudiésemos realmente Hoy no sé si saber me gusta por esto, dónde vas. ¿no podríamos tenerles, aunque fuese a través de grabaciones de estas de psicofonías, para que nos ayudaran a comprender mejor la relatividad, por A ejemplo? ver, yo creo O que, sea, a ver, no lo sé, hombre, es una idea. Si te pones así, vamos a ver, yo creo que sería un poco tocarle las narices, ¿no? En hombre, plan, ellos están,
Por ahí Sí, vagando por el castillo, buscando igual a su esposa, o pobrecitos, ¿no? Ellos, o rumiando sus penas, como digo, como he dicho yo hace un rato, y tal. Y de repente va aquí el pesado de turno o la pesada de turno y dice, oye, perdona, Einstein, es que mira, no entiendo el sistema de la relatividad, ¿me lo puedes explicar? Y te voy a decir, vaya usted a la mierda, señora. sí, pues a Obi-Wan bien que le gustaba aparecerse para resolver dudas. Yo no digo más. Pero Obi-Wan ahí que estaba tocando los cojones todo el rato, Tenemos ¿eh? O sea, una cosa es Obi-Wan. tocar las narices y otra cosa es que tú vayas si quieras que te preguntarle sobre cualquier cosa. Es Hay una diferente. escena en la que en el planeta Dagobah, cuando ya se queda sin Yoda, o sea, que ya que Yoda muere y se queda Luke ahí ya, pues un poco, y ahora qué coño hago. Literalmente ahí se le aparece Obi-Wan en plan para decirle, venga, va, chaval, que ya sé que me estabas esperando. Antes de que saques la Ouija, pues me vengo yo aquí y te digo que Pobre. tenías una hermana, porque me lo he estado callando las otras tres películas, porque yo ya lo sabía, yo fui que nos separé, y ahora que estoy muerto y no me puedes hacer nada, pues ahora yo ya te lo cuento todo. Total, ya, Ya ¿sabes? que más da, ya. A Ya, peor no exacto. puedo ir. Entonces, coño, yo quiero más fantasmas rollo Star Wars y menos fantasmas ¿De qué? rollo peli de terror. Coño, ya que te apareces, di algo con Oye, sentido. mira, que te digo en serio que yo he llegado. A ver, a mí las leyendas me encantan. Eh, tengo pendiente comprar Chiqui Leyendas. Ya es la segunda vez que hablamos del libro, pero es que habla sobre todas las leyendas del País Vasco y están contadas de una manera amena para que no los chiquis lo puedan entender, pero la verdad es que es una pasada, además está los dibujos y todo. Pero yo he buscado leyendas en el País Vasco en plan, a ver, por favor, si hay algo aquí con salseo, ¿no? Como en Inglaterra, que tienes ahí un montón de salseo. Y resulta que sí hay. Así que, oye, No, sí, a ver, salseo, que lo yo que ese es mundito no sabía. en la historia de España hay un huevo. O sea, de Sí, hecho, O es que también, de hecho, joder. a ver, yo, por ejemplo, ¿quién fue que murió encerrada? ¿Fue Juana la Loca que murió encerrada? Juana Loca. Juana Sí, la en Loca. el, sí, O sea, injustamente. vamos, yo propongo ir a hacer psicofonías ahí a donde murió encerrada No Juana la está, Loca. no existe ya. Es que está cerca del pueblo de mi abuela Mm, y no existe. Estuve en el pueblo de mi abuela hace años con joder, qué ella, con mis putada. abuelos, y en Tordesillas, que es donde estuvo encerrada la Juana de Castilla, no Sí, Juana la loca, Juana de Castilla, que bueno, quede bien pero... claro, por favor. Bueno, bueno. Bueno, Juana de Castilla no existe el edificio ya, Mm, Vaya. no existe. vaya, No, qué Lo pues pena. derribaron, pero hace muchísimo además, o sea, hace muchísimo. Hostia, ¿y a quién se le ocurrió derribar eso? Yo cogería y ese hombre le metía en la cárcel. Pues, Derribar ¿por un... qué? No, la verdad es que no me acuerdo, porque creo que no nos dijeron la razón cuando subimos, pero, porque que si no me acuerdo mal fuimos con guía y tal, pero Tordesillas no es donde hasta hace poco mataban un toro con una sí, lanza. sí, sí, Uf, sí. qué No me bonito acuerdo cómo lugar. se llama, pero sí. Sí, sí, la fiesta del toro de Tordesillas, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, que le Bueno, da ponían igual. fuego y todo, sí. Sí. Pobrecitos. Horrible eso. Esa gente está muy mal de la cabeza. Si te gustan esas cosas, tienes un problema. Yo lo siento mucho, pero es No que lo ver siento. sufrir a un animal por así, de esa manera. No lo siento. Pero, pero es que es algo que yo nunca he entendido. A ver, y que conste que hay registros históricos precisamente de corridas de toros, de estas cosas, de Sí, muy atrás. Pero yo nunca he uf, entendido qué placer se le ve torturando a un animal. pues no lo sé. Hay gente que cree, por ejemplo, que el toreo es deporte. Y sobre todo en Pues, algunas zonas del mundo se considera como algo muy superior, ¿no? Como algo muy. Yo a tampoco lo ver. entiendo, pero. Yo una de las cosas porque cuando me salen ya con eso, primero diría, si es cultura, rebájale el mismo IVA a los toros que a los libros. Pero si me dices que es deporte,
dime que es deporte con el toro sano. O sea, que el toro pueda salir y Ya, embestirle bien. O sea, yo ya pagaría que no por... le droguen antes de salir. O que no le hagan Ujú. los pinchazos, los sangrados, el Ya. meterle grasa en Pero los ojos para entonces, que no vea. a mí eso me parece lo más horrible del mundo. Claro, Encima es que cada vez que oigo algo de eso, o sea, es que me duele me duele, o sea, a o sea, oírlos, es por que no eso lo te entiendo. digo, en plan de, yo no lo apoyo, pero si me lo vas a justificar así, por lo menos dale una oportunidad al toro. Y si el toro matase al torero, ¿quedaría en El libertad? culpable sería Eh, el toro. que va, lo matan a toda su estirpe. Lo más, ¿Para se qué? lo cargan. Además, esa Pues, carne ya no se puede comer, ten en cuenta que le han drogado. pues eso es lo que digo, es que entonces Así que no, es se lo cargan, un se lo cargan. desperdicio de carne, es un desperdicio de... Al toro se lo cargan siempre. Pues entonces eso no es justo. O sea, Ya, No, no, no lo pues es. no, no coño, lo es, pero como le dale una drogan, pues oportunidad, como los antiguos esclavos romanos, que estaban ahí en el foso y si mataban al otro salían. O sea, dales esa oportunidad. hace Bueno, poco leí que, que me parece totalmente que yo no lo sabía, porque lo que yo tengo oído de todo esto de los romanos, ¿no? De los gladiadores y todo esto, era que eran todos hombres. Y hace poco leí un hilo de mujeres que habían luchado y tal, que eran A gladiadoras ver, y que es habían que estado en la arena y sí. que, oye, y había alguna así como muy mal genio. a ver, realmente tú piensas que a los romanos les daba igual que matar. Mientras hubiesen leones, pues Ya, supongo que la diversión era igual, ¿sabes? pues En plan igual, de... mira, puede venir de ahí, por ejemplo, "Mm". porque la gente se reunía alrededor para ver cómo se cargaban unos a otros. Eso ya no lo sé, pero sí que, Así de hecho, que era un, pero es lo que te digo, en Roma realmente hubo, cuando, cuando un poco, ¿no? El tema este de precisamente el hacer ese hemiciclo de todo el mundo ahí gritando y celebrando que se mataban entre ellos, que puede resultar muy bárbaro, pero fueron los primeros en pensar unos multicines para la época, oye, y con sí, unos sí, efectos especiales muy realistas, pero... bueno, No, desde joder, luego. Pero, no, más pero, realista vale, fuera, imposible. fuera humor negro. Hay que reconocer que los romanos fueron los primeros en descubrir, ¿no? El verdadero potencial que tenía el entretenimiento. Algo que desde entonces se ha seguido usando siglos y siglos, pero los romanos descubrieron que el entretenimiento era maravilloso. Mientras las masas gritaban a ver cómo mataban a unos pobres esclavos que no habían hecho nada, no estaban preocupados de si la economía iba mal o si la guerra se estaba perdiendo. Me daba igual. ¿Sabes? Era maravilloso. A día de hoy sí que es verdad que ha evolucionado mucho, pero el principio es el mismo. Sí, Que sí, algo no sí. va mal, saca en las noticias algo de fútbol. Ya verás tú como el 90% de la población se queda tonta. Literal. Y Eso lo estamos, hablamos en el primer podcast. sí, y estamos Sí, grabando esto en la noche que Argentina ha ganado el Mundial. Es verdad. sí, Sí. sí. A ver, hay gente, a ver, todos somos fans de algo. Sí, Todos hombre, somos a ver, fans de algo. todos somos fans de Pero, algo. pero hay, yo creo, una línea muy, muy, muy pequeñita que, que diferencia a los que son fans y se cabrean por lo que pasa, pero no llegan a más, y a los que se cabrean y tienen que agredir a alguien o insultar a alguien para quedarse a gusto. O sea, Uf, hay como dos pero es que, a partes, ver, ¿no? los hooligans también es algo muy antiguo. Pero esa gente no está bien Ya no, pero es que la humanidad lleva de sin la estar. A cabeza, ver, porque eso de ir por ahí dándole de leches a alguien porque tu equipo ha perdido, ni que esa persona tenga la culpa. pero que la humanidad lleva estando mal desde hace siglos. Eso por lo menos no es Ya, nuevo. eso, O No, sea, ya, no, para pero es nada. que no puede o ser sea, eso.
No, pero por ejemplo, joder, cuando las primeras batallas de gallos, entiéndase de rap, Oh, quiero decir, batallas de gallos de rap de la época, con, por ejemplo, Quevedo y Góngora, uh, Lope y yeah. Cervantes y todo esto, llegaban a pegarse en la calle en nombre Sí, de sus raperos favoritos. Sí, O sí, sea, sí, sí. iban a sus casas, o sea, iban a casa, por ejemplo, de Góngora y de Lope de Vega y tal, y gritaban, o sea, y se emocionaban y querían verle y todas esas cosas. sí, sí, o sea. Y es verdad, o sea, es que es literal, o Y sea, es que es eso, no gritaban que era un hijo tuyo porque si se lo preguntaban a Lope de Vega las dejaba preñadas. ya, Pero Eso sobre joder, todo. Sí, es que además, ese sobre todo. ya ves, joder, telita con la gente aquí, telita. Y luego es que, a ver. hemos cambiado Los tanto, fans, ¿eh? los fans, siempre han terminado Hombre, siendo muy no, fans. pero los fans, es que es lo que te digo, era una fantasía. Ah, Y a a ver, mí, no sé. de hecho, ¿De qué te ríes, señor silencioso? venga, cuéntanos el chiste. Por favor. Bueno, bueno, vale. Bueno, vale. Respecto a lo que había dicho un poquito antes, señor Plátano, de por qué la humanidad disfruta con el viendo torturar a un animal, bueno, pues el maestro este que nos cae bien a nosotros, señor Pratchett, dijo en una, no sé si en una entrevista o una conferencia, que el maltrato al animal o el racismo o la discriminación, etcétera, empieza cuando la persona empieza a tratar a otra persona o a un animal como si fueran cosas. Ya, A partir de ahí, sí, y a partir Sí, de ahí se ahí. desencadena todo. tiene toda la razón. Toda la razón. Sí, ahí además sí, coincido plenamente con Pratchett porque Y yo, es una cosa bastante estudiada que se ve también, por ejemplo, en la Guerra de las Salamandras, se ve precisamente ese maltrato, ¿no? Llevado o perpetuado en el momento en el que las salamandras ya no son salamandras, son como si fuesen robots. Entonces no hay un respeto hacia las salamandras que bueno, no quiero hacer spoiler porque es un libro muy interesante, además en un aspecto muy animalista para su época, hay que decir, o sea, piensa que, a ver, ya había movimiento, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Hitler era sí. vegano, ¿sabes? Y ¡Ja! este bastante ¡Ah! coetáneo. Sí, pero, Espera, que me parto de risa. espera, No, es verdad, pero podrías haber Hitler puesto era un vegano. ejemplo un poquito más, no sé, menos Pues sí, eso polémico. es. Podrías haber Podrías haber puesto hablado, un ejemplo un poco más. no sé, No, no, a ver, Light. San yo me Francisco de Asís. refiero a que sí, por ejemplo, pero, no, sí, realmente ser vegano parece que es muy reciente, pero lleva No, existiendo. eso es Los muchos años. griegos, ya habían griegos de la antigua Grecia, me refiero, ¿sabes? Sí, De esas polis maravillosas con sus tiranos escogidos democráticamente. Ya había gente vegana en aquel entonces, gente sí, que decidía que no quería comer carne. O sí. sea, el veganismo me hace mucha gracia que lleva existiendo más de 2000 años y mucha gente sigue tildándolo de moda Modernidad, moderna. ya. O sea, yo tengo que decir una cosa, el próximo que quiera inventarse cualquier moda, o sea, que coja los preceptos del veganismo porque vamos, su moda le va a perdurar varios siglos. O sea, La verdad es que siempre creemos que hemos inventado algo y resulta que luego no es así. Hablamos en otro podcast, en los podcasts anteriores, creo que fue en el primero o en el anterior, de las selfies, ¿no? Y de todo sí, esto. del Y cómo sexting eso, epistolar. sí, sí del sexting. Sí. Sí, Sí. Y todo eso, y al final no hemos, o sea, no hemos inventado nada. Es como el hombre cree que ha inventado la rueda y no ha inventado nada. O sea, a es ver, así, ¿no? Que la decir, rueda realmente sí la inventó alguien. Creo que fue el primero en sí, inventar bueno, es algo. una forma de hablar, es una forma de hablar. Pero
Es una forma de hablar. Quiere decir que no se Sí, ha inventado nada. Ahora me estoy acordando de un capítulo de Futurama en el que Fry les dice que no tienen transporte, no tienen nave, no tienen nada con lo que moverse y les dice Fry, en mi época había unas cosas llamadas ruedas y tal, pero en vez de hacer la rueda redonda la hace ovalada. sí. No, no, a ver, realmente Me estoy acordando de eso. Fry me parece una maravilla porque yo creo que si alguien hubiese podido estar congelado todo ese tiempo y llegar a nuestros días, eh, eh, vamos a decirlo así, ¿no? Con los recuerdos intactos de su época, yo creo que, por ejemplo, bueno, incluso creo que algunos sería más listo, ¿eh? Porque yo creo que si Catalina de Medici llegase a nuestros días congelada, sería de armas tomar, ¿eh? Esa mujer. Esta señora. O sea, Esta o, familia sobre todo. Cuidadito. o si hubiese llegado a nuestros días, no sé, Napoleón, por ejemplo, hubiese temblado más de uno. O sea, lo que quiero decirte, creo que Futurama es un ejercicio de imaginación bastante bueno para todos porque nos hace entender que lo que nos dicen los arqueólogos no siempre es la verdad. Cuando, por ejemplo, aparece que desentierran el Panucci's Pizzería de Fry, Ya, que está todo, y hacen, y hacen una reconstrucción surrealista de cómo creían que era el siglo XX en el siglo 30 ya, es Sí, maravilloso. sí. En la luna hay balleneros. ya ves. Sí, o más allá de lo que en la luna hubiesen balleneros, me encanta la parte en la que intentan entender los artilugios de la cocina, ¿no? En Sí, plan de... Y hay cosas que son surrealistas, como la pala esta para sacar la pizza de sí, madera. sí que Pues sé. esto lo usaban para azotar a los repartidores cuando llegaban tarde. Y Sí. Fry dice, y el guía sigue hablando, ¿eh? O sea, se dice que más o menos solían hacerlo una vez al finalizar el reparto, bla, 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 bla. Y Fry dice, eso es mentira, solo lo hacía a veces, ¿sabes? Genial. Pero, Sí. o luego más adelante, cuando ya sale el perro, porque creo que es el Ay, esa capítulo historia es del muy perro, triste. Seymour. él Siempre pide que lloro. claro, él pide que le devuelvan a su perro. Ya, solo quiere Y, eso. y cuando le van, para devolverle al perro, al final, pues eso, él se pone a hacer una protesta bailando una canción de estas discotequeras a más no poder. Mm. Y Lila y Bender están detrás leyendo un folleto de hacían estos bailes en honor a sus dioses, esperando recibir a cambio dones como coches descapotables o sexo. O sea, Y lo que querían era es ligar. una... Exacto, o sea, es una... Pero es lo que te digo, es una fantasía ver esa deformación, ¿no? De que Sí, lo antiguo todo está mucho más deidificado, pero luego en la vida real no, en la vida real no es así. ya. En la vida real yo me imagino que muchas de las cosas que harían sencillamente sería por juego o por diversión y claro, como no tendemos a, a conocerles o por mucho, la historia reciente es más fácil porque incluso en el 1800, 1700, 1600 hay documentos escritos, podemos basarnos en algo. Pero conforme te vas más hacia atrás, o si entramos, por ejemplo, de lleno en la era oscura, que Mm. no hay ni un solo documento porque es recién la caída del Imperio Romano, ahí es mucho tirar de lo que crea la gente que lo está estudiando. Entonces, ahí hay cosas como la famosa escultura de que hay un hombre dándole por culo a una mujer mientras Mm. está cachada en el río, Ay. Ujú. que lo dijeron que la estaba ayudando a coger agua, los Sí, arqueólogos. Y es sí, sí, como, sí. Sí, sí, y es Y sí. cuando como, hay sí, dos hombres juntos, dicen que son amigos. efectivamente, efectivamente. Pero no lo son. Bueno, igual eran muy amigos, Hombre, pues pero esa amistad era una amistad muy cercana. exacto. Demasiado Era para como ser Corina, era amistad. un entrañable amigo.
Ya ves. Antiguamente las relaciones en Grecia, en antigua Grecia, las relaciones homosexuales realmente no estaban mal vistas. A ver, pero eso Entre también tiene una hombres. explicación. Eso ha sido muchísimo después, con la llegada de otras, ¿no? Sobre todo con la llegada de la iglesia, que se empezó a Sí, perseguir mucho el sí, paganismo, la homosexualidad, sí, lo judío, lo sí, musulmán. Bueno, lo judío, lo musulmán todavía no existía cuando nació la iglesia católica, pero posteriormente cuando llegaron los musulmanes también al saco, ¿no? Pero incluso de hecho, si nos fijamos en algunas o el principal motivo de la caída del Imperio Romano es la propia Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha destruido muchísimos documentos que sí, son irrecuperables. ya, es muy O sea, triste. A mí me parece entonces tristísimo. la Iglesia Católica precisamente era eso, iba en contra. A ver, la Iglesia Católica surge y esto es un poco la razón por la que yo también a veces entiendo a los villanos. El villano no es más que una deformación de una buena idea. De un buen propósito puede surgir algo muy malo. La iglesia surge precisamente como un movimiento protesta Por los esclavos, para intentar sobrevivir en los esclavos. Piensa eso que en un es. principio, cuando además Jesús está andando por ahí y sale el cristianismo, ahí en ningún momento se habla de los esclavos, pero luego bien que les cunde Sí. A Roma no le hace para... ninguna gracia que llegue, por ejemplo, a Grecia, a Roma y otros países no les hace ninguna gracia que llegue el cristianismo, porque eso significa que todos son iguales y que no hay Exacto. esclavos. Y les hace una gracia que ya, vamos, que no lo Pero es aceptan. que si lo pensamos así, la Revolución Francesa fue muy similar en ¿por qué la mayoría de esclavos españoles e ingleses querían irse a la Guayana francesa? Porque allí eran libres. Claro. Ujú. O sea, y luego, sin embargo, sí que es verdad que Napoleón se le fue mogollón una pinza, igual Por que se le eso fue a la ya, Iglesia Católica, sí. ¿sabes? O igual que se le fue, evidentemente, a casi cualquier acción. De hecho, yo creo que el ser humano intrínsecamente nunca va a pensar que está haciendo el mal. Si está pensando que hace el mal a propósito, entonces yo no quiero vivir en este mundo, que seguro que los hay, ¿eh? Pero quiero pensar que son los que menos. La mayoría creo que intentan defender unos ideales, ya bien sea por miedo, Porque es lo que les han enseñado. porque es lo que les han enseñado, por lo que sea, pero que no creo que estén actuando de mala fe. Porque evidentemente, joder, cuando guillotinaron, bueno, cuando pusieron a funcionar la guillotina, Sí. pues, pues hombre, o sea, porque ahí, por ejemplo, podríamos estar pensando, qué malos que eran los de Napoleón, pero es que, claro, anterior a esa guillotina, habían estado ahorcando y matando de maneras 100 Ya, veces peores a la y población. tanto. Y en ese Ujú. acto revolucionario, la guillotina era una forma de que ricos y pobres murieran igual, sin sufrimiento. Eso O es. sea, Bueno, algo sufrimiento, revolucionario. sin sufrimiento, A a ver, ver, sin sufrimiento, piensa que vas a Y morir tanto. igual. ya, O sea, una muerte es sí, dolorosa, joder. pero no es lo Enrique mismo que te VIII se quedaba ahorquen. bien a gusto con eso Sí, de inventarse formas de que la gente sufriera. sí, Joder, pero por lo menos no es lo mismo que un ahorcamiento. Un ahorcamiento es más prolongado, sí, duele más, sí, ¿sabes? muchísimo. Claro, Entonces no era tiene nada una que ver. forma de que todos muriesen igual. Sí que es verdad que luego hay anécdotas curiosísimas en la época, algunas buenas, otras malas. Por ejemplo, sí que fuera de contexto ya de lo que estamos hablando, podríamos decir que casi todo el mundo se hizo como copias falsas, evidentemente, de la llave de la Bastilla y que lo te guardaban como un símbolo, igual que ahora la herradura es símbolo de suerte, pues lo Sí, llevaban como símbolo de suerte. Una llave falsa, pero significaba suerte. Pero luego, por ejemplo, también había anécdotas, vamos a decir, más negras, como gente que se ponía en la cola, porque ya estaban condenados, no, no, mátame a mí primero, porque la guillotina de tantas cabezas que ay, cortaba por al día, favor, se, se, de- qué se- desagradable, por No, no, pero te favor. explico, de tantas cabezas que Sí, se cortaba, oxida, Sí, no, perdía no es que se filo. oxidase, se perdía el Perdía filo. filo. rompía, Perdía filo. perdía filo.
Ah, por Y entonces favor. podía dejarte a medio cuello y no quería nadie eso, Eso me ¿sabes? recuerda a Nick casi decapitado. Prefiero ser ¿Sabéis Sí, Nicolás, quién que no es? te importa. sí, sí, me acuerdo de esa Nick escena de casi Harry Potter. decapitado, que encima Hermione le pregunta, perdona, ¿qué es casi decapitado? O por qué casi decapitado? Y le enseña esa escena, me acuerdo que me parecía asquerosísima cuando la vi en su momento, que de repente se quita se mueve la cabeza y es como que la tiene ahí colgando y me pareció súper asquerosa. A ver, pero claro, es que eso también me entra, ahí me entra una duda. Mira, ya que este es un programa de misterio, Sí, mantengo la pregunta del a principio. ver, Los fantasmas que se aparecen ya mutilados, como pueda ser el sexto sentido o vamos. Nick casi eh, decapitado, Eh, sí, es lo mismo, ¿por pero... qué lo hacen? Bueno, Porque hay fantasmas que a aparecen ver, como si estuviesen, que han sido fusilados y primero, aparecen maravillosamente a ver, vestidos. vamos a ver, vamos a hablar del de Nick casi decapitado. Primero, yo creo que Nick bueno, que Nick casi decapitado tiene sus historias dentro de los libros. Celebran su no cumpleaños, su cumpleaños de muerte o algo así. Y bueno, y habla con los alumnos y pasea, ¿no? Como que se siente parte de los alumnos, parte de la gente de Hogwarts. Sí, que a Y este no le llamas a luego, los sí, cazafantasmas. y luego, pues A este te eso, interesa. es majo. Y encima, mira, Nick que sea casi decapitado es majo. Quiero Sí. decir, a mí cómo no va a no me serlo? parece, es majo. El Es un ex, pobrecito, que le dieron ciento y pico hachazos al pobre y ni todo no consiguieron nada, pobrecito. es un ex Monty Ese sí que tuvo Python. que sufrir. ¡Pobrecito! Sí, eso es muy Desde Monty luego, qué Python. aburre eres. Y Es luego, que, sin embargo, por ejemplo, en Harry Potter, es, ¿qué? ¿Qué ibas a Interrumpe, decir? por favor. Ibas a decir algo maravilloso, seguro. es que llevamos, Sí, por favor, cuéntanos. llevamos buena parte del programa. Siento que el señor Plátano y yo somos como los pequeños gemelos del fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Y el, Mara sería más bien el propio Oscar Wilde o, según su punto de vista, el lector, porque la obra va de una familia pija americana que va a un castillo en Reino Unido donde hay un fantasma y lo que hacen es molestar al fantasma, que luego se redime de toda la cosa, pero siento que si estuviéramos en la situación de esa familia, tendríamos los dos lados, los que quieren molestar al fantasma y los que quieren ayudarle a cumplir el propósito por el que se ha quedado aquí para que se Yo, vaya a donde tenga que irse y deje ya de dejar pobrecito, cadenas oxidadas por ahí y claro. ectoplasma, porque eso para limpiarlo es muy jodido. De hecho hacen un chiste de cómo hay Hombre, que pues limpiar el sí. ectoplasma. Muy, es muy buena obra de teatro. Yo sería de los que ayudarían al pobrecito fantasma Hombre, o se harían su amiga. Yo me haría a amiga ver, si es un fantasma majo como ni casi de capitán, yo me haría amiga suya. a ver, sí que es verdad Lo que digo en serio. conforme nos ¿O adentramos no? en el siglo XX, hay más visiones de los fantasmas más humanitarias a futuro, ¿no? O sea, ya bien sea desde los propios cazafantasmas que lo ven como una especie de plaga y ellos te limpian la casa, o ya bien sea como por ejemplo las películas de Ghost, que evidentemente le humanizan Sí, mogollón al fantasma, sí. o incluso ya dentro de un cine, vamos a decir, más eh, Moderno. rocambolesco, Rocambolesco. podríamos estar hablando hasta incluso del propio Beetlejuice de Tim Bueno, Burton. Peliculón. mira. O sea, Beetlejuice ese es el bioexorcista, ¿no? Pero me refiero a los protagonistas de Beetlejuice, que son la familia recién asesinada. Ujú. ¿Y la novia cadáver? Yo creo que ahí es más zombie, ahí Te iba no a hay decir, Y yo no fantasmas, creo o sea. que sean eh, zombies. es un muerto Hombre, ella viviente sigue teniendo cuerpo físico. y Sí, bueno, telarañas pero bueno, sí, y bueno. toca el piano O sea, ella es más con los zombie. huesos. Hace mucho que no la veo, pero.
No Ella lo sería recuerdo. más zombie. De Miguel, hecho, él él es, no, él evidentemente está vivo. Vincent está por vivo. eso, pero tal pobre que no puede. El perro, por ejemplo, sí que es un fantasma. Sí, el perro es un fantasma. Y no, el que es el perro fantasma es de Pesadilla antes de Navidad. No, El y en Pero otro la es no, novia es que un, están cadáver las también. tres. no, Es es que un están perro de la... huesos. No, pero salen las tres. O sea, ¿Están salen, las tres? No, tienen no, las, no. tienen las tres versiones. La versión viva, o sea, la versión viva, la novia cadáver, la versión muerta, Frankenweenie, y la versión fantasma, que se llama Cero, de Pesadilla antes de Navidad, porque Tim Burton reutiliza todo lo que hace, es muy de reciclar. No, Es el y mismo ese perro perro. tiene tiene una ¿Ah, historia sí? personal interesante con el propio Tim Burton. Ese perro, de hecho, cuando Frankenweenie o algo así que se llama, literalmente ese sketch está dedicado a un perro real que tuvo. Ay, qué bonito. O sea, todas las versiones del perro son su perro. O sea, no hay un Ay, qué, bueno, bonito y triste, pero Tim no sé. Burton. O sea, Tim Burton Sí, es muy bonito dentro de la sí, pedazo tristeza que vive ese hombre. O sí. sea, pero tiene Joder. cosas muy bonitas dentro de una tristeza Ah, mira, a ver, cortavenas. a mí me encantan a ver, todas las películas que hemos mencionado, menos la de Beetlejuice que no la he visto, el resto que ha hecho, que hemos ido mencionando, y por ejemplo, Miércoles, que es lo último que ha hecho, si no me equivoco, me encantan, o sea, yo soy muy fan de Tim Burton, me encantan, me gustan muchísimo. Y no sé si las últimas versiones de Alicia las hizo él también, que salía Sí, su mujer. él hizo una de las Las versiones de hizo Alicia. él, Sí. me encantaban. Yo, fan, o sea, pero una barbaridad. O sea, tuve una época que escuchaba las canciones de la banda sonora como una y otra vez, en repetición, porque me encantaba. Hostia, pues ahora en el salto al siguiente programa os cuento sobre todo, además de Alicia, concretamente y demás, porque todas las historias, o sea, historia Ay, ya telita real, con Alicia. telita Ay, con telita. Alicia, hay un Ujú. mogollón de Sí, telita. Y sí. con, pero bueno, pero eso O pasó sea, mucho, ¿eh? Por ejemplo, sin ir más lento, ay, joder, 20.000 leguas de viaje submarino, ese era de em, Verne, Julio Verne. eso, Julio Verne. Pues de Julio Verne también se rumorea que le hacía tras por detrás a su sobrino. ¿Qué? Sí, su sobrino, de hecho, a la salida de una Eso no librería lo le pegó sabía. 4 o 5 tiros en el pecho a Julio Verne y aún así no le Joder. mató. Dicho malo nunca muere. Joder, la leche. O nada. Sí, sí, no, ¡Qué eso lo eres en fuerte! el. Bueno, y Rousseau también tiene lo suyo, ¿eh? O sea. Aquí no se libra ni, vamos, ni de No, a ver, vecinos. hay No. escritores franceses modélicos, ¿eh? También es verdad que hay escritores franceses modélicos. No todos eran unos hijos de puta. Por ejemplo, Albert Camus tuvo una vida bien hasta que murió de un accidente en el coche, pero tuvo una vida bien, no tuvo nada Pobrecito. raro. Mira, oye. Y Leblanc, que es el del este, tuvo una vida normal, pero prefiero las cosas turbias porque tiene más chicha. Porque tiene Claro. esa